Muestra gráficamente el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica. Muy bien. Entonces, no estaba grabando, vamos a repetir. La práctica que vamos a realizar es la 4, diagramas de flujo. El objetivo es elaborar diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que completan un proceso. Vamos a elaborar un diagrama de flujo que represente la solución algorítmica de un problema en el cual requiere el uso de una estructura de control condicional, como el sí entonces. Vamos a elaborar una representación gráfica de la solución de un problema a través de un diagrama de flujo en el cual requiere el uso de la estructura de control iterativa, como el para, como el mientras. Como bien decía su compañero Piñeiro, un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Es decir, vamos a mostrar con dibujitos, con dibujos, de manera gráfica, el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica. ¿Sí? Entonces, un diagrama de flujo también podremos decir que es la representación gráfica de un algoritmo. La correcta construcción de estos diagramas es fundamental para la etapa de la codificación, ya que a partir del diagrama de flujo es posible codificar cualquier programa en cualquier lenguaje. Recordemos que tenemos varios símbolos, por ejemplo, los de fin de inicio, las flechas, para imprimir en pantalla o impresora, para ingresar datos, conectores hacia otra parte de nuestro documento, ¿sí? Un óvalo que representa el inicio o el fin, la entrada de datos, un proceso, recuerden que el rectángulo es un proceso, este de aquí es el de validación, valida una condición, es el sí entonces. Recuerden hacer sus diagramas que se lean de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También tenemos conectores entre páginas. Todo esto lo hemos estado trabajando en la clase de teoría. Entonces no vamos a tener ningún problema. Aquí tenemos el ejemplo de un diagrama de flujo iterativo en donde si se realiza una condición, si se cumple una condición, se realizan ciertas acciones y si no, pues ya no realiza las acciones. Vamos a Tengo tener... una duda, profesor. Dígame usted. En ese tipo de condición dice que si es verdadero va para abajo y si no va para la derecha. Sí. Hay casos en que he visto que si es verdadero va hacia la derecha y si es falso va hacia la izquierda. ¿También son válidos? Sí, también es muy importante indicar estas etiquetas, ¿no? El sí y el no. Tal vez en el ejemplo que vio usted en donde va a la derecha con el sí, aquí también haya acciones, ¿cierto? Sí. Donde posiblemente hay acciones. También se van a encontrar con ciertos ejemplos en donde la flecha estará de este lado, ¿no? Y una diga sí y otra diga no. Realmente no hay una regla que diga que el sí va a la izquierda, que el no va a la izquierda o viceversa, ¿no? Simplemente hay que tener cuidado en indicar con esta etiqueta cuál es el sí y cuál es el no. No importa si lo pone a la izquierda, al centro o a la derecha, siempre y cuando vaya muy bien indicado el sí o el no. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este está muy sencillo. Si un número es mayor que AB, imprime en pantallas que A es mayor. Aquí, como le decía, en los dos caminos pudiéramos tener acciones, no solamente en uno. Igual aquí, este ejemplo, cuando es falso, cuando es no, tiene ciertas acciones a cumplir. Cuando es sí, se imprime otra cosa. Aquí, este es el diagrama de flujo del switch. Cuando tenemos más de una opción, podemos elegir entre ellas. Podremos elegir entre la opción 1, entre la opción 2, entre la opción 3, entre la opción A, B o C. Este sería el diagrama de flujo de un switch. Me parece que el PCIN no lo tiene. Entonces, ustedes lo pueden utilizar para escribirlo a mano o en alguna de las herramientas que hayan elegido con las que escriben sus diagramas de flujo. Por ejemplo, si... Mande usted. Ve que el de condición es es ese donde, bueno, si se cumple algo, se va hacia un lado y se cumple otra condición, va hacia otro lado que indica que es falso. Ese es Sí. el de sí, entonces, ¿verdad? Ajá, ese es sí entonces. Y Correcto. cuando escribimos if else, ¿cómo se graficaría en este caso? ¿Cómo sería en diagrama de De la flujo? misma manera, el if else es igual que el sí entonces en cuanto a diagrama de flujo, es exactamente el mismo. Bueno, me refiero cuando ve que puede poner más de una condición. Si Ah, debajo claro. de la primera condición pone else if.
creo era Sí, así. sí, Y sí, ya se pone una segunda y después se pone otra y después se pone otra, así claro, hasta que se termine. sí. Y yo me refiero a eso, ¿cómo se representaría en un diagrama? Un diagrama de ese tipo. Aquí tiene el Ajá. primer if, ¿cierto? Sí. Del lado derecho sería el else, ¿correcto? Ajá. Y aquí necesita otro if. Mm, Aquí lo dibujaría usted, el otro if. Ajá. Inmediatamente después del no, pues puede poner el otro if. Ajá. Así sería el diagrama de flujo. Igual si hay más a la derecha, pues simplemente con la flecha, ya sea que diga que sí o que no, si usted necesita evaluar otra condición, le pondría de nuevo otro rombo. Y así todos los rombos que usted necesite. Pueden ir en Ok. cualquier línea, ya sea para el sí o para el no. Sí. ¿Sí? Más o menos. Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, las estructuras de control iterativas, el mientras y el para, al cumplirse una condición, se realizan las acciones y se regresa al paso anterior de la condición. Esto se va a repetir Profe, mientras la condición sea verdadera. Mande. eh, ¿el switch se podría considerar como el comando según en PCI? El switch, no hay switch en PCI. No, el Según sí comando hay, según. pero es que el comando según es casi lo mismo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿sí existe? Sí, porque A ver, vamos a la abrirlo. variable Me parece depende que sí. del valor de la variable, te da hacia ciertos lados. Tiene Ujú. Sí, usted razón, ya me estaba confundiendo con otro lenguaje. En donde no existe el switch es en Python, perdón ustedes. Sí, sí, aquí está, ¿no? El según. Sí, aquí está, mire. Ajá. Tiene usted razón. Aquí está el según, en donde se evalúa una variable. y conforme a eso se da una acción, ¿no? Así es. Conforme al valor. Entonces, aquí evaluamos X y la opción 1, la opción 2, la opción... Ay, no son números. La opción 1, la opción 2, la opción 3 y cualquier otro modo. Así es, aquí podríamos escribir algo, ¿no? Escribir, yo qué sé, 1. Escribir ¿No va entre 2. comillas? Son números. No. Espero que me los escriba. Bueno, pero lo que quiero hacer ver es el diagrama de flujo. Sí, sí va entre comillas. No, más bien aquí me faltaba algo, ¿no? Me faltaba otro. Entonces a lo mejor sí no lleva, sí, mire, puede no llevar comillas. Si va a imprimir números, podría no ponerle las comillas. ¿Ok? Lo que queríamos ver entonces era el diagrama de flujo. Así sería el diagrama de flujo del switch. Se toma una opción u otra, la 2 o la 3 o de otro modo. Y se realizan una acción o otras u otras u otras. Solamente una de entre el menú de acciones que yo tengo programadas. ¿Sí? Nada del otro mundo del switch, ¿no? Entonces, como les decía, aquí este es el de iteración. Si se cumple la condición, se realizan ciertas acciones. Después de realizar las acciones, se regresa a un paso anterior a la evaluación de la condición y se va a repetir hasta que no se cumpla la condición y ya pueda seguir ejecutando el programa. Aquí tenemos un ejemplo en donde se tienen dos valores y nada más se recorre mientras el índice inferior alcanza al límite superior y ya termina el programa. Lo mismo para el mientras, hacer mientras. Esto quiere decir que primero se van a realizar las acciones y luego se evalúa la condición. Si es verdadera, se regresa a una instrucción anterior al conjunto de acciones que me interesan. Después de realizarlas nuevamente, se evalúa la condición y hasta que no sea verdadera, pues continúa la ejecución del programa. En este ejemplo es realmente lo mismo, nada más inician un valor de inicio, lo van incrementando hasta alcanzar el valor final. Pero primero lo incrementan y luego se evalúa la condición. ¿Sí? Funciones. Funciones no las hemos visto, ¿verdad? Bueno, entonces esas las veremos primero en C. Me parece más interesante verlas en C que aquí en PCI. Sí las veremos, no se preocupen de eso.
Bien, entonces, dudas, preguntas de los diagramas de flujo. No. ¿No? Entonces, pues vamos a indicar los programas. ¿Cuántos quieren? ¿Unos 8 o 12? 5. 2. 10. 8 y me estoy arriesgando. 8, profe. Mm. No lo sé, Rick, 3. parece falso. Tómalo, déjalo. 8. 7 y me estoy arriesgando. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Diagramas de flujo? Ah, perdón, no, programas no. Tienes razón. Elaborar un diagrama de flujo que resuelva el usuario trate de adivinar un número entre el 5 y el 15, teniendo solamente 3 oportunidades. Si adivina el número, indicarle en qué intento lo hizo. Si no, indicarle suerte para la próxima. Ese es el 1. El 2 sería imprimir en pantalla las tablas de multiplicar las tablas de multiplicar del 3 al 13. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguien me habla en el chat? Ah, no. No están hablando. ¿Qué otra? Ya. Obtener el promedio de 5 calificaciones. Al obtenerlo, indicarle al usuario su calificación con letra. Es decir, bueno, no, al revés. De 0 a 5.5, reprobado, ¿no? No aprobado. NA, no aprobado. Si obtiene de 5.6 a 6.5, S es suficiente. De 6.6 a 7.5, ¿qué le podríamos poner? Pues nada más bien. De 7.6 a 8.5, muy bien. Y de 8.6 a 10, excelente. E de excelente. Aquí va a ser B de bien, S de suficiente, B de bien, MB de muy bien y E de excelente. Este es el tercero. ¿No van teniendo dudas? No, pues no sé. Hasta ahorita, ¿no? ¿A fuerzas tienen que ser esas letras o puedo usar otras letras? Pues puedes usar otras, pero la lógica sí tiene que ser esa. Luego, por último, un quiz. Quiz de 5 preguntas. ¿Sí saben qué es un quiz? Sí lo han hecho en Facebook, ¿no? Sí, Un sí, sí. cuestionario, ¿no? Ajá, un cuestionario. Una entrevista, una Donde, encuesta, algo sí. así. Por ejemplo, ¿Que sea de opción múltiple o...? Sí, de opción múltiple. ¿Qué personaje ok. de Disney eres? Y ya le hacen 5 preguntas. Y dependiendo del puntaje, pues ya le dicen qué personaje eres. Eso ya va a depender de su creatividad. 5 preguntas. Cada una
tiene un puntaje. Si acumula cierto ¿Y no me puntaje. podemos preguntar así como su dirección o algo así? Sí, dependiendo. Realmente el Su tema es tarjeta. libre. El tema es libre, con que sea un quiz de 5 preguntas, en donde cada pregunta tenga un puntaje. Lo van a ir acumulando. Dependiendo del puntaje acumulado, le dirán cierto resultado del quiz. ¿Sí? ¿Se entiende el 4? Sí. Puntaje. Ahí está. Bien, entonces, como pueden ver, estos no están tan simples como aplicar una fórmula y ya. ¿Les parece que probemos cómo podemos trabajar con estos, que son un poquito más elaborados? Y pues a ver cómo nos va. ¿Qué les parece? Vale. ¿Sí? Recuerden, yo voy a abrir los grupos, pero podrán preguntarme lo que sea en el momento que necesiten. Ya iré corriendo. ¿Mande usted? ¿Los diagramas de flujo tienen que ser a mano? Puede utilizar cualquier herramienta, realmente. Ah, Ok, la captura de gracias. pantalla de PCInt. Esa no. Ok, cualquiera. Sí, una herramienta, por ejemplo, ¿cuáles vimos? El DFD, ¿verdad? Hay una página en Día. internet que hace diagramas de flujo, espérenme. ¿Cómo se llama? A ver, póngala en el chat, la revisamos a ver si la podemos, Estoy si es buscando. factible usarla. Fue para, Goofy. Yo tengo una. O a mano no me lo puedo rifar. Esta. o sea, para los que usen Visual Studio Code, en Visual Studio hay una extensión que te permite hacer diagramas de flujo. Por ahí escuché que preguntaban si a mano. Sí, a mano se Ay. puede hacer. Draw.io, Glyphy. No, bueno, yo puse el segundo. Y el Dravio, no sé cuál Puse el sea. primero. Sí, realmente pueden usar la que sea, incluso pueden hacerlo a mano. Y pues ya sea escanearlo, tomarle foto o el cam scanner, lo que les parezca mejor. Pero desde a mano y cualquier herramienta en donde ustedes lo estén haciendo, ¿no? Porque el PCInt se los dibuja. El PCInt sí no estaría permitido que entregaran el diagrama de flujo hecho con PCInt. ¿Sí? ¿Les queda claro? La práctica. O sea, profe, entonces no es como que yo pueda ver el diagrama de flujo en PCInt y yo pasarlo a mano en mi cuaderno. Sí, eso sí. Ah, vale. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, pues, ahí... Antes, ¿Mande? en el ejercicio 2 es de la tabla 3, tabla 4, 5, 6, 7 hasta la 13. Así es. Ah, ok. Se tiene que imprimir en las tablas. ¿Qué van a imprimir? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y así hasta la 13 por 9. ¿Ok? Traten de poner guapo su programa. Ah, no, que va a ser en diagrama de flujo. Bueno, pero si lo van a probar en PCI, traten de que se vea bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ya parto los grupos. Veo que como que se les va el internet. Si van y regresan, voy a estar al pendiente para luego meterlos a su equipo. ¿Sí? Ok. Y recuerden que pues me pueden hablar en cualquier momento para resolver dudas o para ir viendo cómo van trabajando, lo que sea. ¿Sí? Adelante, pues.